Sí, muy bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por esta nueva oportunidad que se me ha dado para compartir el estudio. Quiero hacer un inciso. Primeramente, quiero agradecer a la Iglesia por tantos mensajes, llamadas, visitas que me han hecho en el tiempo que he estado en casa. Y bueno, especialmente quiero agradecer a mi esposo porque me he acordado mucho de Eclesiastés 4, mejor son dos que uno, porque cuando uno cae el otro lo levanta, ¿no? Y él ha sido pues mi ayuda para todo. Bueno, hoy vamos a estar en el capítulo 4 de Esther. El título de hoy es Dios movilizando a sus siervos. La semana pasada veíamos cómo la conspiración de Amán surge efecto y el rey Asuero está de acuerdo con la propuesta y emite un decreto para que se lleve a cabo la matanza de los judíos. Todos deben ser exterminados en la fecha que determinó Amán, al echar suertes. Esto no ha sido la primera vez ni la última que intentan destruir al pueblo judío. En el Éxodo ya vimos que Faraón quiso aniquilar a los israelitas y hace poco más de 80 años Hitler intentó lo mismo con el Holocausto. Él se propuso exterminar su raza y finalmente terminó con la vida de unos 6 millones de judíos. Casi es como toda la población de Cataluña, imaginaos. Desde siempre ha sido un pueblo perseguido, con muchos prejuicios hacia su religión, su raza, su cultura. Han sufrido mucha hostilidad. Hoy vamos a ver la reacción que causa el decreto en los judíos y cómo Dios moviliza a sus siervos con la intervención de Mardoqueo y la reina Esther. Vamos a Esther, capítulo 4. Aquí precisamente está la porción del libro que más se conoce. Cuando Mardoqueo supo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad, lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. Y en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo comunicaron. Y la reina se angustió en gran manera, y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no la aceptó. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó ir a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Y salió Hatac a donde estaba Mardoqueo, en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Regresó Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Hatac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y no he sido llamada para ir al rey en estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo,
Alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta habrás llegado a ser reina. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther había ordenado. Bueno, el texto empieza mostrando el profundo dolor de Mardoqueo. En primer lugar, se rasga las vestiduras. Luego se viste de cilicio. Depende de la versión, dice saco o sayal. Se echa por encima ceniza. Grita con grandes y amargas voces. El cilicio era como una camisa o una túnica que estaba hecha con una tela áspera o de pelo de animal, como de cabra o de camello, y resultaba muy incómoda para la piel. Rasgarse las vestiduras, vestirse de cilicio y echarse por encima la ceniza eran costumbres orientales que expresaban un sentimiento muy grande de dolor. Es como retorcerse de angustia y de tristeza. Es como una señal de luto. Lo que Mardoqueo sentía en esos momentos era un dolor tan grande, tanto físico como psicológico. El físico es como un dolor que se asocia también al parto, y el psicológico es como cuando te dan una mala noticia, como una terrible enfermedad de un ser querido o un fallecimiento repentino de alguien que no esperas. En Job, por ejemplo, cuando le informan de que ha perdido todo, incluso a sus hijos, vemos que reacciona igual, de la misma manera. Es una aflicción terrible, muy dura. Pero no solo Mardoqueo reacciona así, sino que en todo lugar donde llegaba el decreto, en cada provincia, recordemos lo inmenso que era el imperio persa, en todo lugar los judíos hacían lo mismo. Había duelo, lamento, clamor, grito, ayuno, lloro, y muchos se acostaban también sobre cilicio y ceniza. Para poner un ejemplo, es como si el presidente del gobierno emitiera en el BOE una ley que dijera: todos los que son de tal lugar deben morir. Y tú estás incluido porque eres de ese lugar. Es una ley que debe cumplirse sí o sí. ¿Cómo te quedarías? ¿Qué sentirías? ¿Cómo reaccionarías? ¿No te angustiarías? Pero la tristeza que siente Mardoqueo no lo hace quedarse inmóvil en su casa, sin hacer nada, esperando que llegue el momento, sino que Dios utiliza esta tristeza para hacer algo, para hacerlo actuar. Mardoqueo se moviliza, se pone en marcha, intenta hacer algo, sale por la ciudad a lamentarse porque quiere hacer público su sentimiento y llega hasta la puerta del palacio del rey. Es como un modo de protesta. Hoy sería, por ejemplo, cuando hay movilizaciones o protestas en la ciudad, que van a la plaza del ayuntamiento, ¿verdad? Esther no sabe qué es lo que le pasa a Mardoqueo y le manda ropa para que pueda cambiarse y entrar al palacio. Nadie podía entrar vestido de luto en el palacio porque podía estorbar la tranquilidad, la felicidad, la paz del rey, ¿verdad? Él no podía ver cosas así. Pero Mardoqueo rechaza cambiarse de ropa y se queda fuera. Da la impresión de que Esther vive como en una burbuja. Aunque reside en palacio, está alojada en una zona apartada. Parece como incomunicada de las noticias que están pasando fuera, ¿no? Y entonces empieza esta serie de mensajitos entre ellos mediante el eunuco. Esther, cuando se entera del decreto, también se angustia en gran manera. Y esto hace que quiera investigar más a fondo qué es lo que está pasando, conocer los detalles. Mardoqueo le informa de la cantidad del dinero que Amán va a pagar para que se haga efectiva esta matanza. Incluso le hace llegar una copia del decreto.
Mardoqueo quiere que la reina interceda ante el rey para salvar al pueblo. Podemos ver que al principio Esther duda, ¿no? Ella sabe que no puede presentarse ante el rey Asuero si él no la llama, porque su vida corre peligro si se presenta sin ser llamada. Pero luego Esther saca de lo más profundo de su ser una valentía que solo Dios le podía dar. Y las palabras que la hacen reaccionar están en los versículos 13 y 14, que, bueno, ya hemos leído, pero volvamos. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás de entre los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y ahora viene la oración más famosa del libro, ¿no? Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. ¿Qué quería decir Mardoqueo con estas palabras? Mardoqueo confía en la providencia de Dios y sabe que los judíos forman parte del plan de redención, son el pueblo escogido por Dios. Mardoqueo entiende que si Esther no ayuda a la causa, Dios igualmente encontrará otra manera para que venga el Salvador, pero ella no se salvará. Que esté en palacio no significa que se va a librar de la muerte. Y viene la frase esta tan conocida: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo entiende que Esther ha sido colocada justamente en ese lugar en particular para que Dios la use. Al igual que hizo con José en Egipto, es la mano de Dios quien lo hace. Es Dios quien mueve los hilos y está presente en todo el tiempo. En ese momento Esther se llena de valentía y la hace actuar. Esther le da unas indicaciones a Mardoqueo. Leemos a partir del versículo 16, dice: ve, reúne, ayunad, no comáis, no bebáis. O sea que le pide a Mardoqueo que se reúnan todos los judíos para que ayunen y pueda interceder ante el rey. Aquí podemos notar el temor de Esther, pero también vemos su fe. El texto no dice nada en relación a la oración, pero parece como que está implícita. Ayunar y orar siempre van juntos y tiene la connotación, ¿no?, el significado de humillarse ante el Señor y buscar su voluntad en todo. La historia pues no ha terminado, forma parte de un todo. Miremos algunos contrastes. El libro, ¿os acordáis que empezaba con unos banquetes? Pero en este capítulo los judíos ayunan. Pero más adelante, en el capítulo luego veremos que los judíos festejan. Aquí Mardoqueo se viste de cilicio, pero luego en el capítulo 6 y 8 se viste con ropas reales. Mardoqueo, Esther, el pueblo judío, estaban en los planes de Dios, igual que estamos también nosotros. Quizá ahora estás pasando por un momento difícil, en medio de duras pruebas como Mardoqueo, Esther y los judíos, pero un día nos encontraremos con un banquete que nos ha preparado el Señor. ¿No te da eso esperanza? Como iglesia también hemos pasado por situaciones difíciles, pero ¿no hemos visto cómo la mano de Dios ha obrado y nos ha sostenido en medio de todo? La historia no ha terminado, no es el final. Fijaos en otro contraste. Si se presentaba ante el rey Asuero alguien sin ser llamado, su vida corría peligro. Sin embargo, nosotros, ante el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey del Universo, tenemos acceso directo en cualquier momento y Él nos escucha. ¿Gracias a qué? A la sangre de su Hijo Jesucristo. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A qué te está movilizando Dios? ¿Estás rechazando, rehusando a lo que te está llamando? ¿Estás en tu zona de confort? ¿No quieres salir de ahí? ¿Estás en tu propio palacio, tranquilo, seguro, viendo todo como si fueras un espectador? Si tú rehusas y no quieres salir de tu comodidad, Dios buscará otra manera, como dijo Mardoqueo.
pero quién sabe si para esta hora has llegado. ¿Dónde te ha puesto el Señor? Nosotros no hemos escogido en qué lugar nacer, en qué tiempo. A veces podemos llegar a quejarnos y pensar, ¿por qué me ha puesto Dios en esta familia? No podía haberme tocado otra. ¿Por qué tengo estos vecinos? ¿Por qué tengo que soportar estos compañeros de trabajo o este jefe? Incluso, ¿por qué hay esta persona en la iglesia? Dios nos ha puesto en un lugar y en un tiempo determinado y algún propósito tendrá. Dios nos quiere usar individualmente, pero también como iglesia. Y si nos resistimos, ¿qué hará? Pues buscará otros instrumentos. ¿Estamos dispuestos a servir al Señor? ¿Queremos ser un instrumento de Dios? No hemos venido aquí para beneficiarnos del lugar donde estamos o para pasar inadvertido. Estamos aquí para servir al Señor, para ser de bendición para otros y llevar esperanza donde no lo hay. Mardoqueo y Esther estaban preocupados por el pueblo judío y el final que les esperaba. ¿Estamos preocupados por lo que los espera a los que no conocen al Señor? Gary Shogren, un comentarista del libro de Romanos y al que tuve el privilegio de tener como profesor, escribió que si uno no siente la urgencia por compartir el Evangelio con sus parientes, vecinos, los conciudadanos, quizás se deba a que no ha entendido el Evangelio. ¿Sientes tú esa urgencia? ¿Sentimos esa urgencia? El Evangelio son buenas noticias, ¿verdad? Pero es porque hay unas malas también, ¿o no? ¿A qué te está llamando el Señor? ¿A qué nos está llamando el Señor como iglesia? Si perezco, perezco. O en otras versiones, si perezco, perezca, ¿verdad? Termina Esther diciendo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Esther asume las consecuencias y demuestra una obediencia absoluta al Señor, demuestra humildad y confianza en Él. Se dice que Esther es un tipo de Cristo. Ella estuvo dispuesta a morir por su pueblo, al igual que Jesús estuvo dispuesta a morir por su iglesia. En Juan 14:27, pocos días antes de morir en la cruz, Jesús dijo: ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Jesús vino para cumplir la voluntad del Padre. Vemos cómo Dios moviliza a sus siervos, incluso a Jesús, ¿verdad? Él coloca a todos en un lugar estratégico por alguna razón. Él tiene un propósito. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a servir al Señor? ¿Qué estás dispuesto a hacer para el Señor? Nosotros como iglesia, ¿qué estamos dispuestos a hacer para el Señor? Servir al Señor no es algo pesado, ni molesto, ni fastidioso, sino que es un auténtico honor, un privilegio y un placer. Dios tiene un plan y lo llevará a cabo, contigo o sin ti. ¿Quieres formar parte? ¿Queremos ser como iglesia un instrumento útil para Dios? Que Dios nos ayude y nos guíe y nos bendiga en todo. Gracias. Se oye bien igual, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias, Eva, por esta reflexión. Y creo que sería apropiado que ahora pues respondamos, porque nos ha lanzado muchos retos. Por un lado, podemos dar las gracias a nuestro Dios porque tenemos acceso, como ha dicho ella, constantemente podemos venir ante su trono, pedirle sin miedo a que nos pase nada malo, sino al revés, sabiendo que Él nos recibe pues feliz, ¿no? Por otro lado, también nos ha retado Eva a que pensemos si estamos dispuestos a responder al llamado de Dios, a entender en el lugar en el que nos ha puesto,
a buscar el propósito por el que estamos en nuestro trabajo, con nuestros vecinos o familia, y que seamos valientes, como Esther, para responder a ese llamado. Y si perezco, pues